Buenas noches, bienvenidos al segundo acto del Teatro Crítico. Cogemos el relevo que nos han dejado Ana Fernández y sus invitados y seguimos charlando, esta vez no sobre Oviedo y sobre Asturias, sino sobre un tema que en principio es muy común porque afecta a todos los habitantes del planeta Tierra y precisamente por esa generalidad es un tema oscuro, muchas veces es un tema difícil de aclarar en muchos de sus puntos. Estamos hablando de la globalización. Y para intentar arrojar un poquito de luz sobre este asunto nos acompañan a mi derecha Tomás García López, buenas noches, David Alvar González y Joaquín Santiago. Esperemos que con sus sabios consejos y con su sabiduría en general podamos charlar sobre la globalización y que al final del debate, después de una hora, saquemos algo en claro. De la globalización se ha dicho de todo, se ha dicho que es una tendencia, que es un proceso, que es un fenómeno. ¿Qué es la globalización? El que quiera, el que se atreva. Sí, bueno. Vamos a ver, como primera intervención y sencillamente para lanzar, para mí el concepto de globalización es una idea aureolar y luego ya precisaremos lo que esto significa, es decir, una noción confusa. En principio es una idea, es un término que es utilizado en contextos diversos, económicos, políticos, religiosos, ahora ecológicos, ¿verdad?, el calentamiento global. Y entonces esto nos remite pues al hecho de que hay una noción filosófica que tiene que remontar o superar estas nociones categoriales, pero que ella es precisamente pues una idea aureolar, es decir, una noción falsa, una noción, pues eso, incoada, que supone el anunciar procesos que están en situación pues inicial, en una palabra, que se hace probablemente un uso completamente ideológico de esta noción para encubrir otros asuntos, ¿no? La primera noción que yo lanzaría es precisamente eso. De todas las maneras, es una idea que tiene, pues, que tiene que ser abordada precisamente a través de una teoría de teorías, y entonces esto quiere decir pues, que hay hasta 8 modelos posibles. Cada uno de los dos modelos a los que yo me voy a referir, cada uno de los 8 modelos pues, tienen valores booleanos, es decir, que tienen dos. Y entonces, cruzando los dos valores de cada uno de los 8 modelos que se fundan en 4 criterios, pues son hasta 16 posibilidades de globalización. Entonces, lo que yo voy aquí sobre lo que yo voy a hablar, pues sencillamente es algo que aprovechar un trabajo extraordinario del profesor Bueno, donde precisamente, pues, nos ofrece un hipercubo de la idea de globalización. Es decir, que en su trabajo La vuelta a la caverna, el concepto de globalización lo aborda, como es habitual en él, de forma completamente sistemática. Don y Tomás, nos lleva... no quiero que abrume a la audiencia, solo he preguntado qué es la globalización, lo vamos a dejar para más adelante. Pues hay 16 posibilidades. Vamos a dejar que don David y don Joaquín hagan la entradilla. Sí, bueno, vamos a ver, por empezar de una manera un poco más, a lo mejor, sencilla, pero bueno, que tiene la ventaja por lo menos de una aproximación. Probablemente lo primero que habría que distinguir es cuando globalización, que es, claro, es una idea, ¿no? Sí, de algo que se hace global, que es, en fin, en principio el contexto más inmediato es el globo terráqueo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que habría que distinguir, cuando hablamos de globalización con mayúsculas en singular y cuando hablamos de globalizaciones en plural, porque esto ya inmediatamente da pie para entender algunos problemas. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la idea de progreso, ¿no? Cuando hablamos de progresos concretos, pues qué sé yo, el progreso de un coche en velocidad o en confort o en seguridad, pues ahí
la idea se entiende muy bien, más o menos, no parece que tenga dificultad, el progreso de la medicina en la curación de una enfermedad o lo que fuera. Ahora, cuando hablamos del progreso de la humanidad, así con mayúsculas en singular, entonces es cuando esas ideas empiezan a ser ya, a tener un formato pues que es ya problemático, es lo que nosotros llamamos metafísica, más o menos, ¿no? Y es un poco también lo mismo pasa con la idea de naturaleza, ¿no? Si tú dices la naturaleza de este asunto, la naturaleza de este problema, la naturaleza de esta sustancia, la naturaleza de esta dificultad, bien, ahí se entiende más o menos, el parámetro está dado, pero si hablas de la naturaleza en general, pues entonces ahí parece que se queda uno ya abrumado por la magnitud de lo que se dice, ¿no? Y aquí pasa un poco lo mismo, es decir, que si hablamos de globalización económica, pues por ejemplo, las bolsas en mercado continuo, interconectadas. Bueno, si lo que se quiere decir es eso, pues eso es una cosa muy positiva. Quiero decir que es muy positiva, no, quiero decir que se entiende lo que es, vamos, no quiero decir que luego sea para bien o para mal, pero todo el mundo entiende lo que es, todo el mundo entiende la novedad, todo el mundo entiende que eso se puede hacer ahora, hace años no se podía hacer, etcétera, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de globalización, pues qué sé yo, en las comunicaciones, pues bueno, bien, con los problemas que puede haber de zonas, de áreas del mundo más o menos comunicadas, etcétera, pero ahí también puede tener un significado más o menos positivo, aunque luego no tanto, porque la globalización o está hecha en inglés, o está hecha en chino, o en español, en fin, ya se empieza a romper, pero bueno, por lo menos hay unas tecnologías comunes, en fin, lo que se quiera. Ahora, cuando se habla de la globalización, así con el artículo determinado, en mayúsculas, en singular, esa es la idea que es, yo creo que es la que es, por lo demás, la que más éxito tiene, porque claro, la globalización, diríamos, determinada a un ámbito, pues bueno, eso es una cuestión que se puede más o menos manejar y discutir. Pero el problema es cuando hablamos de una idea en esos términos generales, ¿no? Bueno, y cogiendo el hilo de David, cuando la globalización, es decir, la interconectividad de los seres humanos, de las distintas culturas, de las gentes de distintos sitios en todo el planeta, no es ya en un aspecto, sino en muchos, evidentemente ya podemos hablar de una globalización generalizada, que es de lo que estamos hablando y es de lo que habla la gente. De lo que habla la gente es que ahora estamos en un mundo global. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los ciudadanos o las personas de diferentes países, diferentes culturas y de diferentes, digamos, orientaciones profesionales se interconectan entre sí desde lugares muy diferentes, se relacionan económicamente, especialmente económicamente, y con la relación económica, la relación comercial y la relación, digamos, económica, básicamente, pues vienen las demás interconexiones. Yo, si habría que establecer un parámetro fundamental de lo que entiendo, de lo que realmente está encima de la mesa y de lo que realmente se discute cuando la gente está a favor de la globalización o está en contra, si tuviera que decir algo, diría que la globalización es fundamentalmente un fenómeno económico, básicamente económico. Básicamente económico. Luego trae muchísimas más complejidades, por supuesto, pero básicamente esas manifestaciones, por ejemplo, de José Bové contra la globalización es una manifestación contra la globalización económica. Las manifestaciones de los manifestantes de Seattle cuando saltaron y cuando rompió, digamos, el fenómeno antiglobalizador son manifestaciones de consecuencias, intereses y orientación estrictamente económicas. Todo lo demás son coberturas ideológicas que se están estableciendo para evitar que un fenómeno como la globalización, que es enormemente positivo, que está trayendo muchísima prosperidad a todo el mundo, que está sacando de la miseria a aquellos países que son capaces de incorporarse a los parámetros de la globalización, pues están intentando frenarles. Yo creo que básicamente la globalización es un fenómeno económico, como tal habría que establecerlo, habría que discutirlo. Es una opinión y bueno, y por ahí van los tiros y realmente es con lo que la gente se entiende, ¿no? Era uno de los asuntos que les quería plantear y que Joaquín ha puesto encima de la mesa, el tema de los movimientos antiglobalización, los movimientos de resistencia radical o alterglobalización, como se llaman, o como se hacen llamar a sí mismos, en los que identifican globalización con capitalismo. Pues si quieren decir algo sobre el asunto. Bueno, señor presidente, yo tendría que hacer una réplica y volver un poco a mi primer planteamiento, pero bueno, que... No, tira, venga, Tomás. Pongo yo orden, don Tomás.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que cuando David pues, apuntó la idea esta de que todo el mundo entiende, pues yo creo que no. Yo creo que eso de que todo el mundo entiende, cree entender. Y por eso yo creo que es absolutamente indispensable partir precisamente de los 4 criterios que nos propone el profesor, bueno, por lo menos, ¿verdad?, para poder clasificar los diferentes tipos de globalización, porque aquí ya se ha hablado de muchos, entonces pues eso es confuso, y entonces pues si no se tiene una teoría sobre los diferentes usos, pues realmente nos podemos confundir, ¿no? Y entonces, pues cuando se habla de que la globalización como ligada al concepto de generalización, pues con relación a los contenidos, la otra opción, digamos, la otra opción booleana del concepto de generalización, pues es precisamente la especialización. Es decir, que hay una globalización especializada en el campo de la economía, pero no es exclusiva del campo de la economía, Santiago, sino que la palabra globalización puede tener, por ejemplo, perfecto reconocimiento en el mundo de la biología. Es decir, una biocenosis de especies es una globalización. Hay muchas especies enfrentadas entre ellas, por tanto, y no digamos en el mundo de la historia. Es decir, que la globalización dirigida precisamente hacia la unión de todos los pueblos, ¿no?, la tesis kantiana de la paz perpetua, pues eso no se mueve en contextos económicos, sino que lo dice por razones, dice él, de tipo jurídico y de tipo histórico-político, ¿no? Lo cual quiere decir que ya tenemos un criterio, en cuanto a los contenidos, hay globalización de tipo kantiano y globalización de tipo específico, que se puede aplicar pues al medio ambiente, a la historia, a la biología, etcétera, ¿no? Este es el asunto. Bueno, pero es que los otros 3 criterios, ¿verdad?, que antes no me dio tiempo pues tiene que ver con la noción de extensión y de intensión. La palabra intensión pues nos lleva, si la globalización tiene una sola línea, y en este sentido, pues por ejemplo, pues eso, la expansión del cristianismo, la expansión del ecologismo, que todos tenemos que estar englobados en ese asunto. O por el contrario, pues hay muchas líneas, entonces lo que se globalizan son estilos diferentes, etcétera, ¿no? Y desde el punto de vista de la extensión, pues no es lo mismo una extensión interna de tipo expansiva, es decir, pues qué sé yo, por ejemplo, de tipo centrífuga, como puede ser la ecológica, ¿verdad?, que por el contrario atractiva, es decir, pues eso, contractiva, centrípeta, en torno precisamente pues a un imperio, podríamos decir, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la extensión externa, pues no es lo mismo un proceso que se empieza y no se podrá jamás terminar, como puede ser naturalmente pues el plan kantiano, es una globalización pues precisamente incoada, es imposible, no se puede cumplir, a lo que es una globalización cumplida a través, por ejemplo, de un imperio, que tiene su principio y su fin. Con lo cual, estos 4 criterios con sus 2 valores booleanos enfrentados nos dan 8 modelos de globalización. La cosa entonces tiene bemoles y a su vez esto nos remite a 16 posibilidades, es decir, un auténtico hipercubo. Esto nos lleva precisamente a que lo que llamamos globalización, y ya termino, más bien se mueve en el ámbito de los fenómenos. Hay fenómenos de globalización, pero no cabe en absoluto pues pensar que desde ellos pues podamos tener una concepción esencial de la realidad con estas nociones, porque se trata de una idea que he dicho antes que es aureolar, es decir, es una idea que no se puede rematar, que no se puede terminar y que es una idea confusa, absolutamente confusa, y que lo usamos sencillamente pues pensando que adornamos el asunto, que ponemos una aureola al problema que toquemos y resulta que nos estamos refiriendo pues no a asuntos esenciales de carácter biológico, histórico, etcétera, sino a ideas realmente pues eso, aureolares. Es una idea aureolar desde mi punto de vista. Y el punto de partida que yo tomo pues es esta obra que acabo de citar. Don David, ¿quería intervenir? Sí, vamos a ver. Bueno, son precisiones, vamos a ver. Es verdad que el término globalización
se empieza a utilizar de una manera general, pues en torno a la década de los 90, los comienzos, y que tiene mucho que ver con una cuestión económica, ese punto de ignición, diríamos, ese comienzo, y que tiene que ver mucho con una cuestión económica que fue la caída de la Unión Soviética, el que dejara de haber dos modelos económicos enfrentados, la crisis de uno de ellos, su desaparición, y por tanto la idea o el proyecto de que el otro modelo iba a convertirse en un modelo económico global, o va a convertirse, o se convirtió de hecho en un modelo económico global, y este efectivamente yo creo que se puede decir que es el punto de apoyo en la realidad de los últimos 20 años sobre el que se construye esta idea. Ahora, yo insisto, como idea, cuidado, como idea, la idea de que algo se globaliza, cuando se da el parámetro de lo que se globaliza, se dice, se globaliza en esto, bueno, pues es una idea bastante manejable, porque es una idea que se puede más o menos contrastar, se puede hacer una contrastación empírica. Es verdad que hay una globalización, pongamos por caso, en los medios de comunicación, o no, o los medios de comunicación no están globalizados, no llegan a ciertas partes, forman parte de un oligopolio, lo que fuera, ¿no? Entonces, eso es una cosa que más o menos es una discusión bastante positiva, porque se puede hacer una especie de comprobación, ¿no? de si se está produciendo una globalización, sea expansiva o sea centrípeta o centrífuga, sea del tipo que sea, del que queramos definir, pero si tenemos más o menos, es como cuando hablamos de progreso, si tenemos definido el progreso en qué, en esperanza de vida, en curación de enfermedades, en velocidad de los transportes, en acceso a Internet, entonces se puede medir, y se puede más o menos discutir de una manera con cierta base empírica. Ahora, esa misma idea, cuando se utiliza sin parámetros, el progreso de la humanidad, por ejemplo, o la globalización de la humanidad, es cuando yo creo que puede tener ese uso, un uso interesado, es decir, un uso que no es inocente, porque ¿por qué se pasa de un cambio de estructura mundial económica, como el ocurrido a finales de los 80, principios de los 90? ¿Por qué se pasa de un cambio de estructura mundial económica en que había dos bloques económicos diferentes, con sistemas económicos diferentes, a la situación actual? ¿Por qué se pasa de eso a una idea de globalización generalísima? ¿Qué necesidad hay? Esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque esta idea, si se está utilizando, pues por algo será. Alguna utilidad tiene, ¿no? Eso es lo que yo intentaba preguntar, exponer antes, que no contradice para nada lo que dicen mis contertulios, sino que más bien aclara lo que yo había querido decir. Vamos a ver, como bien dice David, digamos, el término globalización, el gran debate de la globalización se produce a lo largo de los 90, coincidiendo justamente con la caída del bloque comunista, no totalmente, el bloque comunista de la Europa del Este y la Unión Soviética, y digamos, se desveló, exactamente, China, ahí está, ¿no? Y de eso habría que hablar también como uno de los elementos muy particulares de globalización, pero bueno. Básicamente se habla en los 90 de ese asunto, coincidiendo con la desaparición de uno de los bloques geopolíticos, ¿no? Pero realmente la globalización económica, hombre, podemos retrasarnos muchísimo más atrás, incluso hasta el siglo XIX, pero en un pasado más inmediato ocurrió en los años 80. En los años 80 justamente lo que desde los Estados Unidos y Gran Bretaña, sobre todo con los mandatos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, lo que se introdujo fue en las dinámicas de muchos gobiernos una dinámica que favorece el contacto, lo que llamamos globalización,
¿En qué sentido? Primero, en la reforma de las finanzas internacionales. La liberalización financiera empezó en los 80 y es ahí donde se gestó la gran globalización que luego en los 90 hemos identificado un poco falsamente con la caída del bloque de la Unión Soviética y la generalización supuestamente como un espejismo más bien de un modelo solamente que es el modelo liberal, capitalista, etc. Realmente la globalización de los 90 se preparó con la revolución financiera internacional de los 80. Es ahí donde se preparó la liberalización del intercambio financiero. Eso es fundamental, porque la liberación de créditos, la liberación de flujos financieros, la liberación de compra y venta de dinero, de préstamos, eso lo que hizo fue realmente poner las bases de lo que luego fue la gran expansión globalizadora económica de los 90. Y es realmente de lo que estamos tratando, porque cuando se debate en la calle y se lucha en la calle a favor o en contra de la globalización, se lucha a favor o en contra del libre comercio. ¿Sí o no? Libre comercio sí, libre comercio no. Y es un debate complejo donde hay muchísimos intereses. Y justamente los más antiglobalizadores protegen justamente los intereses, unos intereses muy concretos. Se habla de libre comercio. Se habla de liberalización de las tecnologías, de las tecnologías de la comunicación, de los intercambios, también de las grandes cadenas mundiales. Aparece la CNN con la guerra del Golfo en los primeros años 90. Eso es también la gran globalización. Pero esos son efectos visibles. Realmente la punta del iceberg, realmente todo eso se fue gestando en los años 80, básicamente con una cuestión básicamente económica. Se combatió en la Unión Soviética en términos financieros fundamentalmente. En términos financieros. Es decir, se salió de las regulaciones, hiperregulaciones de los años 70 que provocaron la crisis del petróleo y se recaló en una política financiera en los años 80 que primero dio al traste o fue uno de los elementos fundamentales para dar al traste con el modelo económico de la Unión Soviética, totalmente alejado de esa liberalización, y puso las bases de la globalización de los 90. Sin embargo, don Joaquín, sin ir contra... Ahora, quiero suscitar un tema que ha sacado... don Joaquín, sin menoscabo de lo que ha dicho con respecto a que la globalización nació, por decirlo así, como una globalización económica, sí que es cierto que el discurso de algunos de nuestros políticos, el discurso reciente de algunos de nuestros políticos, dejan ver que hay algo más allá, incluso ellos, aunque no lo expliquen. Y les remito unas palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en una conferencia que es titulada El nuevo escenario internacional en septiembre del 2006. Y dice, cuando hablamos de globalización no solo nos referimos ya a la integración de mercados, y dice, hay algo más allá, algo donde los criterios de justicia global tienen que figurar necesariamente como uno de los criterios fundamentales. Estamos dando de repente el salto de una cuestión económica a una cuestión filosófica. No, yo me atrevo a decir que filosófica. Política. Porque ya empezamos a hablar de justicia global, de bondad global, de igualdad global. ¿Se puede hablar de esto? No, no se puede hablar de eso. Eso simplemente es una justificación política, un intento de atrapar, digamos, el fenómeno de la globalización, que es la globalización de los ciudadanos, de las empresas, la globalización del que compra, del que vende, del que intercambia comercialmente, del que compra servicios, del que intercambia valor por valor, desde España hasta Singapur. Esa globalización la quieren atrapar muchos políticos que están además en el establishment generalmente de la Organización de Naciones Unidas y de todas las organizaciones multinacionales. Hay una globalización, digamos, económica que es básica y que esa la hacen los ciudadanos lisa y llanamente porque se desregula en los años 80 muchas cosas de comercio internacional y se desregulan aún más en los 90 aprovechando la caída de la Unión Soviética. Pero hay una globalización pretendida también ¿por quién? Pues por quienes quieren aprovechar ese flujo y ese impulso justamente para establecer más regulaciones, no ya nacionales, sino supranacionales. Y ahí están pues todos los políticos e ideólogos de la izquierda que están apoyando además ahora pues todos los procesos de integración de las Naciones Unidas, que hace aguas, por cierto, pero bueno, hace aguas ya desde hace unos años para acá, y que es una globalización de regulación de mercados. La regulación en la que se pretende regular los mercados a través del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Es ese tipo de globalización que realmente dirigen los políticos y que es justamente el que muchos políticos pretenden llenar de ideología, una globalización pues intentando pues que las culturas se confundan, etcétera, etcétera. Las culturas no necesitan ningún impulso político. Las culturas no necesitan ningún impulso político, necesitan simplemente que la gente intercambie comercialmente, que es lo único que interesa realmente, intercambien comercialmente sus productos. Eso es la globalización auténtica. Y esa es a la que se quieren poner siempre vallas, siempre cotos, están siempre en contra o intentan dominarla y manejarla, como es el caso
caso de las declaraciones de... Han pedido la palabra don David y don Tomás. Don Tomás, brevemente, para que pueda Sí, intervenir bueno, don David. primero porque él lanzó una pregunta y a mí me gustaría ofrecer una respuesta y luego volver otra vez a polemizar con Santiago, ¿no? Que parece que él nos quiere, bueno, circunscribir la idea de globalización a una globalización muy especializada, que es la economía, ¿eh? Y entonces yo tendría que decir, pues eso, efectivamente, en la última década, el boom financiero, pero siempre que se entiendan esas relaciones dentro de una biocenosis empresarial. Con lo cual, pues ya estamos en el mismo contexto que la economía de siempre. Es decir, el creer que existe una idea pura de economía y que supone la idea de intercambio, digamos, el intercambio puro, es decir, la tesis de Adam Smith, ¿verdad? Pues eso evidentemente pues es confundir otro asunto, y es que eso, siempre que entendamos que las relaciones incluso financieras o las relaciones económicas hay que entenderlas dentro de biocenosis que hace un tiempo se circunscribían a sociedades políticas, pero ahora no, por lo de las multinacionales. Pero así todo, no nos creamos que hay una relación pues armoniosa, que es la tesis de Adam Smith, que va a terminar pues eso, en el arreglo común, y los que se oponen al liberalismo, no, es decir, que estamos en las mismas coordenadas de la economía política, y la palabra globalización no añade absolutamente nada a ese conflicto, que ya lo vio perfectamente Adam Smith, con esa concepción ideológica armonista que yo naturalmente pues no la acepto en absoluto. Y me parece que la idea de globalización que se está utilizando desde la perspectiva económica tiene ese mismo componente, podríamos decir, ideológico de Adam Smith. Y entonces yo tengo que decir sencillamente que es que no es verdad, que ya muchísimo antes, en el siglo XVIII, pues Kant ya invoca el concepto de globalización precisamente para lanzar la paz perpetua. Y es que no me queda más remedio que hacer una lectura brevísima de un pequeño fragmento brevísima. El tercer artículo definitivo de la paz perpetua, que dice: el derecho de ciudadanía mundial debe limitarse a las condiciones de una universal hospitalidad. Utiliza la palabra mundo y lo confunde con la idea de globo, y dice: los hombres no pueden diseminarse hasta el infinito por el globo, cuya superficie es limitada, y por tanto deben tolerar mutuamente su presencia por su condición precisamente global, que están dentro del mismo globo, ya que originariamente deben tolerarse mutuamente su presencia, ya que originariamente nadie tiene mejor derecho que otro a estar determinado. Bueno, y esto mismo aquí en la metafísica de las costumbres, que es su filosofía del derecho, vuelve a decirlo otra vez: la naturaleza los ha encerrado a todos juntos dentro de unos mismos límites determinados gracias a la forma esférica de su residencia, como globus terráqueus. Es decir, que en el siglo XVIII Kant ya tiene muy claro que el contexto de globo o de paz perpetua está ligado al concepto de globalización. El profesor Bueno nos remite al año 1949 para hablar de un nazi, que nos remite al concepto de globalización para ir incorporando a aquellos estados nórdicos que conservan, por así decirlo, las esencias de la raza aria. O sea que eso de que tiene que ser necesariamente o circunscribirse a la categoría económica, pues no. Y segunda, a la pregunta que nos hace David: ¿qué papel juega? Ideológico, 100% ideológico. Es para reforzar ideas completamente confusas, como lo que acabas de leer tú. Es efectivamente un claro ejemplo de uso ideológico de la palabra globalización. Lo dejamos aquí a la vuelta de publicidad, que nos vamos ahora. Turno de intervención de don David. Algor se pasea por la mesa. Don Tomás ha hablado de mundo, ha hablado de globo. Hablaremos de mundialización y de globalización. Enseguidita, ya estamos aquí otra vez. Ya estamos de vuelta y habíamos dejado a don David con la palabra, así que lo prometido es deuda. Usted dirá... Muchas gracias, Ana. Vamos a ver.
lo que yo quería ir añadiendo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la posición aquí que mantiene Joaquín, pues es más o menos una posición entusiasta, ¿no? Que le parece muy bien la idea de globalización, en fin, la globalización económica, el liberalismo, etcétera. Claro, se olvida que en los países de la OCDE el gasto público ha pasado de un 9% del PIB a principios del 20 a un 48, casi un 50 en el 2000 y pico. Lo cual, en fin, no sé qué tiene que ver mucho con el liberalismo económico, pero bueno, en todo caso, el asunto es que el salto que da Joaquín, por ejemplo, es muy interesante, de la economía a todo lo demás, es decir, o considerar todo lo demás como superestructura de la economía, como acompañante. Bien, claro, esa es la dificultad. Yo ahí veo una dificultad, ¿no? Porque las diferentes globalizaciones, la globalización económica, la globalización política, la globalización, por ejemplo, de los idiomas nacionales, no coordinan todas y chocan unas con otras, y sobre todo, lo que es más importante para este asunto, porque la globalización que está hecha desde una parte del planeta, la globalización hecha desde Estados Unidos o la globalización hecha desde Rusia o desde China o lo que sea, pues que es política y económica, ideológica, lingüística, cultural, todo a la vez en muchos planos dándose, pues todas ellas empiezan a chocar unas con otras. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente, es que cuando cae la Unión Soviética, lo interesante de la caída de la Unión Soviética, para los que vemos el asunto desde el análisis histórico-filosófico, una de las cosas interesantes es que la Unión Soviética tenía un programa claro, con un final, que era el mito del comunismo final, etcétera, etcétera, que se parece mucho a esto de Fernández de la Vega, de la bondad y de la igualdad global, porque es como al final todos seremos buenos, realmente, como diciendo esto, ¿no? Al final todo el mundo será justo, bueno, bondadoso, en fin, habrá pasado un ángel, sí. Y entonces, la Unión Soviética tenía un proyecto político de proletarios de todos los países unidos, de comunismo final, etcétera, etcétera, un proyecto globalizado monista. ¿Qué era monista? Porque aquello o se extendía a todo el globo o fracasaba. El caso es que fracasó. Entonces, el capitalismo de la Guerra Fría, los países capitalistas de la Guerra Fría, no tenían un proyecto de ese estilo, porque estaban un poco a la contra, es decir, estaban haciendo espejo de la Unión Soviética en el sentido de que estaban oponiéndose a ese sistema, como un sistema totalitario que negaba las libertades, antidemocrático, en fin, lo que sea, poniéndole pegas. El sistema cae, fracasa. ¿Qué queda? Lo que queda es entonces el programa de Occidente. Pero el programa de Occidente, ¿cuál es? Porque no tenía nombre, era ir tirando. Entonces, el programa de Occidente, ¿qué nombre le ponemos? Esa es la cuestión, ¿no? Para que parezca, y aquí recojo las ideas que ha propuesto Tomás, ¿qué nombre le ponemos para que parezca un proyecto unificado, para que tenga una especie para que tenga un estado final, una especie de final comunión de los santos, de mundo de final del Teresa de la Vega, que parece realmente, parece como una especie de Ursulina, con perdón para las Ursulinas, diciendo esto de que si la bondad global y demás, quiero decir, entonces, ¿qué nombre le ponemos? Y entonces aquí es donde, por eso yo voy a mover piezas que puse antes, aquí es donde la idea de globalización en singular entra a tener su función ideológica. Porque viviremos en un mundo globalizado donde, como tú mismo acabas de decir hace unos minutos, pues en fin, las transacciones económicas, ya el estado del bienestar se extenderá por el mundo y entonces el nivel de intercambio será muy grande, que parece, no sé, parece un ajetreo, no sé, en fin, que parece un poco estresante, pero bueno, el nivel de intercambio subirá, el nivel de todo, y entonces la economía de mercado, y esto engrana con cosas como, por ejemplo, la teoría del estado final de Fukuyama, del fin de la historia, etcétera, etcétera. Eso es sustituir el mito del comunismo final
darle otra forma, pero sobre todo, que no se pierda la unidad del mito. Es decir, la idea, yo creo que ahí el problema es que de ninguna manera se note, que no se note, que la marcha del mundo es caótica, que cada cosa va a su ritmo, a su marcha, tropezando unas con otras, guerras, todo, vamos, que no se note, o por lo menos si se nota, que no se entere la servidumbre. Quiero decir, que sea un secreto de los imperios, pero que no, porque para la masa estamos en proceso de globalización. Y entonces esto es como cuando se dice, vamos hacia el progreso del estado final. Exactamente. Y entonces, ese sí es una función, por eso yo decía, la idea en mayúsculas, porque la idea en minúsculas, ¿quién puede negarla? Que un Estado está intentando globalizar, que está intentando extenderse en este ámbito, en el otro. Es muy difícil, pero como cuestión empírica, fenomenológica. Pero la idea general es la que tiene este componente ideológico, mitológico, y que es necesaria, y esto justificaría por qué surge y en qué momento surge, y es necesaria porque viene a sustituir a la idea caída del monismo político de la URSS. El monismo político de la URSS. Entonces, el asunto es que el statu quo de los estados, más o menos, que siga en marcha, que siga funcionando, y tener la idea, pues es lo mismo que esto del clima, ¿no? Tener la idea de que podemos controlar el clima, por ejemplo, de que controlamos la marcha de la humanidad. Alguien la controla, no se sabe muy bien quién, pero hay unos señores ahí que globalizan y controlan la marcha de la humanidad. Cuando la realidad es todo lo contrario, es el caos, la lucha y en fin, etcétera. Don Joaquín menea la cabeza constantemente. Es que hacer caricaturas es muy fácil y encima de una mesa. Vamos a ver. Por supuesto, hacer caricaturas de las transacciones internacionales que han crecido, además empíricamente demostrables, son datos además absolutamente recogidos, y de hablar como si fuera un ajetreo mundial de corte armonista. No es de corte armonista, porque ahí son transacciones comerciales y ahí el armonismo no tiene absolutamente nada que ver con esto. Vamos a ver. La globalización es lo siguiente. La globalización, el concepto de globalización genera esa impresión de armonía. La globalización es esto, escucha. La globalización es que, dividido los países en 4 bloques, 2 países desarrollados, que podemos decir, países de Europa, Estados Unidos, Norteamérica, Australia, etcétera, y países en vías de desarrollo, aquellos que además esos son datos empíricos, ¿no? Países industriales herméticos, es decir, aquellos que tienen su economía cerrada en sí misma, que se niegan a la globalización comercial, es decir, a la liberalización de intercambios comerciales con el exterior, a exportar y a importar, es decir, aquellos que tienen una tendencia autocrática. Países industrializados también con una tendencia globalizadora, aperturista en lo económico y en lo comercial, y después países en vías de desarrollo, también herméticos y aperturistas. Está clarísimo. Los países, aquellos industriales aperturistas, tuvieron un índice de crecimiento del Producto Nacional Bruto, tienen el crecimiento del 2,29%, mientras que los países en desarrollo aperturistas han tenido el doble. Es decir, la globalización no es un fenómeno ni norteamericano ni europeo, al contrario, justamente es en los Estados Unidos, bueno, Estados Unidos quizá menos, pero en Europa, donde hay muchos más fenómenos políticos de politización de la economía, es decir, antiglobalizadores, de regulaciones, de obstaculizaciones a los libres intercambios, de proteccionismo comercial. Hay muchos elementos que no se están dando en muchos países en vías de desarrollo y que son los que precisamente por haberse conectado comercialmente con el resto del mundo, entendiendo la globalización desde el punto de vista comercial, los que han logrado un mayor desarrollo. Por tanto, la globalización no es un fenómeno, ni siquiera es un fenómeno occidental, europeo ni norteamericano, es un fenómeno del sudeste asiático, de todos los años 80 y 90, como he dicho antes. Es un fenómeno de muy escasas economías de América Latina y de prácticamente ninguna de África, porque en África hay otros elementos que actúan absolutamente en contra, entre otras cosas, el imperialismo ideológico europeo que les lleva allí el ecologismo, que les lleva allí la prohibición o el bloqueo al desarrollo industrial que sea gravoso con el medio ambiente. Es decir, muchísimas de las ideas antiglobalizadoras que se producen aquí en Europa son las que están bloqueando África.
Pero a lo que íbamos, la globalización no es un fenómeno ni siquiera de la caída de la Unión Soviética, en el que un sistema comercial, como puede ser un modelo económico, como puede ser el capitalista, que además ni es tan capitalista, sobre todo en los países europeos, sea un fenómeno propio nuestro. No, es que es un fenómeno básicamente de los países en vías de desarrollo, que son los que han aprovechado muchísimo más, han desarrollado muchísimo más, han abierto más sus economías y por tanto han desarrollado más. Los datos están clarísimos, son objetivos. El crecimiento de salarios es mucho mayor el crecimiento de salarios en los países en vías de desarrollo que se han globalizado, Taiwán, Corea, China, Indochina, Malasia, la India, muchísimo más el aumento de salarios. ¿Por qué razón? Porque partían de un punto muchísimo más bajo y los incrementos de productividad han sido tan grandes que han permitido un aumento de salarios enorme, muchísimo mayor. Por tanto, globalización es un fenómeno para los países en vías de desarrollo, fundamentalmente, y justamente por no entenderlo nosotros correctamente, por intentar hacer como la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, hacer un armonismo desde las directrices políticas, desde la ideología, desde los partidos, desde los gobiernos, lo único que están consiguiendo hacer es lisa y llanamente todo lo contrario, es decir, todo lo contrario, meter regulaciones, que es lo que se pretende hacer, por ejemplo, desde ideologías como la de Teresa Fernández de la Vega con el tercer mundo. Bueno, en primer lugar, pues podemos conectar con el tema de Al Gore. En primer lugar, impedir que se utilicen combustibles fósiles para generación de energía. Vete a Nigeria, vete a África, tienen carbón y petróleo en abundancia. Lo que queremos hacer, lo que se quiere hacer desde esa pretendida armonismo mundial, lo que se quiere hacer precisamente es antiglobalizador, acabar, por ejemplo, con el sueño africano. Regulaciones de todo tipo, regulaciones sobre los transgénicos, regulaciones sanitarias. Detrás de todo eso realmente hay un intervencionismo europeo y norteamericano contra la globalización. Proteger los plátanos, bueno, aquí probablemente sea pecado decirlo, pero proteger los plátanos de Canarias frente a las bananas, por ejemplo, africanas o sudamericanas. ¿Y por qué razón? Impedir que, por ejemplo, se venda el cacao, el chocolate que se vende aquí, y impedir, por ejemplo, que se importe grasa de cacao de esos países. Que no, porque claro, hay que proteger a los productores de grasas animales aquí para que lo mezclen con nuestros chocolates. Es decir, ese tipo de cosas realmente demuestran que la globalización es un fenómeno básicamente cuyos beneficiarios fundamentales son los países menos desarrollados, con los que pueden conseguir justamente mayores beneficios. Bueno. Había pedido la palabra. No, una cosa, yo quiero sencillamente llamar la atención, como lo que dice Joaquín está siempre, vamos, en el plano económico exclusivamente, solo quiero llamar esa atención en eso, ¿no? Sí, bueno, yo querría decir, ¿por qué llamar globalización algo que podía ser catalogado como simple equilibrio inestable dentro de una teoría de juegos propia precisamente de las ciencias empresariales? Y pare usted de contar. Y eso se ha dado siempre, desde que evidentemente pues ha nacido la empresa privada, y se ha enfrentado pues a los sistemas de producción, al proteccionismo, etcétera. Siempre hay un equilibrio inestable. Y entonces lo que yo no veo es que la palabra globalización añada algo especialmente a esta relación que se ha dado siempre, ¿verdad? Es decir, que desde luego el boom financiero de finales del siglo XX sin duda añade a la teoría de juegos una realidad nueva, que es precisamente pues eso, que unas veces se pierde, otras se gana, y que las grandes multinacionales pues lo que hacen evidentemente pues es dominar los mercados, pero luego traducirlo eso en el mercado del dinero, y eso está sometido a unas fluctuaciones, ¿verdad? Y que haya países subdesarrollados porque hay materias primas ahí, claro, pero las explotaciones las hacen las empresas multinacionales, y es una pelea entre ellas, y ahí las sociedades políticas pues ya han dejado un cierto han dejado un puesto a las empresas. Pero la lucha sigue igual, y entonces la palabra globalización a mí me parece que no añade nada especial al asunto. Sobre todo, una cosita, un detallito, que es que es muy raro, vamos, a mí se me hace raro, claro, para el que está en la perspectiva exclusivamente económica, entonces se propone la liberalización total, ¿no?, de mercados, de capitales, de flujos, etcétera. Claro, lo que es muy raro, para el que no está en esa perspectiva,
pues la economía es economía política siempre. Claro. Y entonces está mediada por los estados siempre. Claro, y entonces y por la defensa que los estados hacen de sus fronteras de entrada ya para el flujo humano, eso para empezar, claro. Pero de sus intereses económicos en unos sitios, en otros y de más allá. Entonces, esta economía política clásica es la de antes de la caída de la URSS y la de después, es la misma. Lo que yo trataba de preguntarme es, ¿por qué ahora se llama globalización? Y claro, antes se llamaba economía política. Es la aureola de los procesos precisamente, pacifistas. yo lo que estaba diciendo es que se llama globalización en singular, precisamente para que dé una impresión de monismo, de que hay un objetivo común, de que la humanidad está cubriendo un camino junta, de que hay como una especie de vía, de sendero que lleva a alguna parte, no sabemos a dónde, pero que lleva a alguna parte. Esa es la función ideológica de la idea, porque luego la marcha del mundo económica sigue como siempre. Quiero decir que cada país intenta gestionar sus recursos, sus posibilidades, su fuerza, etcétera, etcétera, pues en el tablero internacional, vamos, en un contexto político que es más o menos el del Tratado Político de Spinoza o del Príncipe de Maquiavelo o cosas por el estilo. Sin duda, y de eso podríamos tratar, pero hoy venimos a hablar de globalización. Claro. Y, lógicamente, lo que está en el debate de los medios de comunicación, y perdonad solo el inciso, de globalización, es de lo que yo estoy hablando. Y luego podemos considerar por qué se llama globalización y por qué esa ideología puede tener un corte armonista para intentar vestir algo. No hay nada que vestir, o sea, no hay absolutamente nada que vestir. Podríamos llamarlo liberalización económica. Y yo prescindo perfectamente de todos los tratamientos globalizadores. Pero liberalización económica. De hecho, no se llama así. Lisa y llanamente. Porque además, esa dinámica de estados, esa economía política de la que estáis hablando, esa economía política, dos cosas, puede intervenir o a favor o en contra. Y generalmente está interviniendo en contra, o por lo menos muchas de las decisiones económicas de los gobiernos de las naciones occidentales son decisiones que frenan esa globalización. Lo que ocurre es que también, como decía bien Maquiavelo en su momento, hay que dejar que el comercio prospere, porque el comercio es la riqueza del Estado. Por tanto, en ese contexto, por supuesto. Ahí hay muchas cosas, porque, por ejemplo, la globalización tecnológica de las comunicaciones. Esa globalización tecnológica de las comunicaciones, desde el punto de vista de la investigación científica y tecnológica, está ligada por Occidente, está liderada completamente, y si no, no existiría, sencillamente. O sea que tampoco. Lo que pasa es que tú te mueves, capacidad tecnológica para ello. Tú te mueves solamente en el plano del intercambio de capitales o lo que sea, que ese es un plano. Todo ello, y lo que viene detrás. Han hablado de muchas globalizaciones en minúscula. Y en plural. Yo quería entrar ahora en eso. Sí. Quisiera comentarles un estudio que no sé si lo conocen, un índice que se hace desde el año 2000, la revista Política Exterior y una consultora llamada T. Kearney, lo llaman así, índice de globalización. Sí. En este 2007, los países más globalizados, los tres primeros más globalizados son Singapur, Hong Kong y Holanda. Este índice se elabora manejando 12 variables que se agrupan en 4 grupos, que se las leo a continuación: integración económica, contacto personal, que incluye viaje, turismo internacional, tráfico telefónico, remesas transfronterizas, un tercer grupo que es conectividad tecnológica, de lo que usted hablaba antes, de usuarios de la red, de cuántos servidores tiene, de cuántos servidores seguros hay en un país, y de compromiso político, es de pertenencia de ese país a organismos internacionales, tratados con otros países, etcétera, etcétera. Y solo decir, por último, que en esta clasificación que abarca 72 países, y ahí le voy a echar un cable, don Joaquín, dicen explícitamente como dato a tener muy en cuenta que el 97% del Producto Interior Bruto Mundial lo acaparan esos 72 países y son el 88% de la población mundial. Bueno, mira, solo una cosa. Es que justamente además, yo el cable lo voy a echar yo justamente añadiendo otro dato más. A ese índice de globalización habría que añadir la correlación que existe entre ese índice de globalización y el índice de libertad económica que todos los años publica el Wall Street Journal junto con la Fundación Heritage. Es un índice que al parecer se le ocurrió en su momento a este economista Milton Friedman. Bien, este índice tiene sus desarrollos y el más perfeccionado es el de Wall Street Journal. Y coincide exactamente que países más liberalizados económicamente coinciden con más globalizados. O sea, es que no podemos, podemos hacer todo el discurso filosófico que
que queramos acerca de la globalización y sobre la ideología y sobre la función ideológica del término globalización y todo el armonismo que decís vosotros que va detrás de ello, del cual yo prescindo absolutamente. Lo que sí digo es una cosa: globalización igual a liberalización económica, básicamente. Y si no estamos hablando de globalización, estamos hablando de otras cosas. Hombre, podemos hablar de la globalización que pretende el Islam, ¿no? Pero vamos, yo creo que a eso ni lo llamaríamos globalización, por lo menos en los términos en que estamos hablando. Globalización es exactamente equivalente a la libertad económica. Todos los países que están citados Aaron ahí son los países que correlativamente tienen más libertad económica. Singapur, Hong Kong, mientras le permita China, y por supuesto luego países como Irlanda, Estados Unidos, Holanda, etcétera. Países más liberalizados, más globalizados. Como veo que él está muy es que me echaron una mano. Sí, ahora, por supuesto. Yo que quería cambiar de tercio, no, vamos a centrarnos ahí porque el debate está centrado en lo que sería la globalización especializada en la economía. Y que a la vez pues es una pregunta que ha lanzado, un asunto que ha lanzado David, la distinción entre globalización con mayúscula y con minúsculas, o en plural o en singular. En singular es una idea que me parece que ya no queda duda, que es una idea pues aureolar, que se pone como aureola a un asunto que es incoado y que no tiene solución y que se le adorna, se le pone colorines y se le da este toque, podríamos decir, de tipo armonista, pacifista, etcétera. Pero es que también el concepto de globalización en sentido en singular o en plural, pues yo también tengo mucho que objetar al respecto. No en todos los campos porque no los conozco. Yo me había metido en este asunto. Y es que creo que bajo el nombre de globalizaciones parciales, en el fondo no hay más que una colección de fenómenos, ni siquiera de hechos. Esta es otra distinción que hace, me parece completamente certera el profesor Bueno, ¿eh? Y nos pone un ejemplo que es, a mi juicio, completamente determinante, ¿verdad? Dice, es un hecho consumado, es un hecho que el sol se pone y sale todos los días. Pero es que ese fenómeno, ¿verdad? Pues es un hecho consumado, ¿eh? Es un hecho consumado porque tiene un respaldo teórico, está fundado precisamente en las leyes gravitatorias. Y la pregunta que yo hago es, los fenómenos globalizadores, estas nociones de este recurso a los índices, a los aspectos que nos presenta Al Gore con respecto al clima, ¿son hechos consumados? ¿Tienen detrás una teoría, como puede ser la teoría gravitatoria o como el modelo atómico de Bohr, a través del cual se pueden perfectamente interpretar el comportamiento de los átomos en una cámara de Wilson o el comportamiento de unos cuerpos muy alejados que pertenecen a otra galaxia, precisamente porque se toma como modelo precisamente el sistema gravitatorio en relación a los usos de la palabra globalización en el campo de la economía, en el campo de la meteorología? ¿Existe lo mismo o estamos sencillamente en el mundo de las apariencias? Es decir, exclusivamente moviéndonos en el mundo de los fenómenos. No son más que fenómenos. Yo, por más que miro este libro que tanto se le ha pues no veo más que fenómenos, fotografías, no hay hechos consumados y no hay una teoría por debajo, ¿verdad? Y entonces, pues eso. Y además decir que, curiosamente, este conjunto de fenómenos o de fotografías, ¿no?, perfectamente pues colocadas unas justapuestas al lado de las otras, yo me he estado intentando, porque lo estoy llevando ahora al aula precisamente, pues a ver si encuentro una cosa parecida a las leyes gravitatorias para respaldar eso y a ver si estos fenómenos se pueden convertir en hechos, ¿verdad? Curiosamente, esta noción de globalización, donde parece que este hombre nos llama pues, a una especie de responsabilidad global para parar el asunto, precisamente también está conectado con la idea de paz, es premio Nobel de la Paz. Y Kant, en su Paz Perpetua, precisamente dice que la consecuencia o la causa de la paz perpetua es precisamente que estamos en el mismo globo. O sea, que más claro el agua. A mí me parece que es ideología pura. Vamos, flaco favor le está haciendo usted al Gore. No, comparándolo bueno, con Kant. Hombre, no, es que para mí Kant pues es tan impresentable como este señor igual, o peor si cabe, o sea que ese es el asunto. Sí. David. Me toca David, sí. No, bueno, yo quería comentar una cosa de ese índice, del índice de globalización, ¿no?
ese índice de globalización recuerda a la famosa cuenta del soldado de Napoleón, ¿no? En donde el soldado de Napoleón empieza a decir años, 30 y tantos, hijos, 5, heridas en combate, 7, y entonces suma y dice 50 y tantos. Bueno, bien, es un poco parecido a los índices que se utilizan para ver la calidad de vida en una ciudad, número de cines, de supermercados, de lupanares, lo que sea. Bien, pues ahí todo se junta y al final pues dice 100 y pico. Y bueno, pues nada, es que lo que usted quiera, quiero decir, peras con manzanas, lo que usted quiera. Entonces, y aquí lo mismo, ¿no? Aquí lo mismo, es integración económica, contactos personales, es decir, ajetreo turístico, diríamos, que podían haber puesto ahí número de coitos o lo que fuera, lo que quisieran, coitos internacionales, lo que fuera, y entonces eso iba a ser más difícil número de de teléfonos contabilizar. móviles. Yo tenía un amigo que decía, si usted tiene 2 orejas, ¿qué espera para tener otro móvil? ¿No? Por el número de teléfonos móviles. Bien, entonces empiezas ahí a sumar cosas y es exactamente igual que la cuenta del soldado de Napoleón. Es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Sencillamente no tiene ni pies ni cabeza. Da de comer a los que hacen esos índices. Y ahí está el salto mortal, porque claro, lo mismo que el padre del padre no es el padre, sino que es el abuelo, y lo mismo que un conjunto de triángulos no es un triángulo o que un conjunto de círculos no es un círculo, pues un conjunto de globalizaciones de naturaleza muy diversa y de sentidos muy diversos no es una globalización general. Ese es el argumento que yo quiero insistir aquí esta noche. Quiero decir que hay un salto mortal de pasar de las globalizaciones más o menos que podría, uno puede, si dice número de coitos internacionales, bueno, eso es una cosa que se entiende, es un fenómeno, sí, pero bueno, por lo menos se entiende lo que es y lo que se quiere decir, pero si pasa de ahí a la conectividad, al compromiso político, a la bondad universal de nuestra vicepresidenta y tal, y todo va sumado en la cuenta del soldado de Napoleón, pues al final yo sinceramente aquí solemnemente digo, no sabemos de qué estamos hablando. Esa es la cuestión. Bueno, pues yo solamente, tenemos que terminar solo ya. una cosa, mira, justamente para que veas en qué especie de confusionismo estamos metidos, justamente toda esta cuestión que sacó Tomás de Al Gore, realmente ahí se viste de globalización lo que es justamente un fenómeno y una ideología claramente antiglobalizadora y antiliberal, absolutamente antiliberal. Se está buscando una justificación ideológica para frenar el crecimiento económico. Y justamente cuando estamos frenando el crecimiento económico, el que frenamos fundamentalmente de una forma letal, de una forma dramática, es el crecimiento económico de los países subdesarrollados. Esa es la cuestión. No hay tiempo para más, es una pena porque si no teníamos bastante con la globalización, se nos ha quedado en el tintero la mundialización, que ese era otro tema. De todas formas, gracias a los tres por venir. Ha sido muy intenso. Bueno, iba a decir una maldad donde David mejor la callo. Ha sido muy intenso. Gracias a todos por estar aquí en Teatro Crítico, en Oído Televisión, y anímense y el próximo miércoles nos vemos. Gracias.